Definitivamente, más que interesante, es necesario. Y rápidamente, para salir de la pregunta que habíamos dejado en el aire, ¿cuán importante es para un líder transmitir más allá de sus ideas, sus valores, sus emociones, sus aspiraciones? Ujú. Sí, es importante el tema de las aspiraciones para que el equipo sepa qué es lo que necesita el dueño de la compañía o el jefe para ellos, ¿sabes? Tener una guía hacia Claro. dónde ir. Y para que las Entonces, comprendan y las defiendan, claro, además. claro. Expresar los sentimientos, claro que sí se pueden expresar los sentimientos, claro, no puedo convertirme en un llorón. ¿Sí lo ves? Porque llorar, una emoción como llorar, tristeza, no es malo. La rabia no es mala. ¿Sabes? Este tipo de emociones no son malas. Lo que es malo es hasta donde nos lleva. Por ejemplo, de la tristeza paso a la depresión y esa depresión es la que no va a generar un mejor contacto allí, Hay ¿no? que manejar definitivamente entonces herramientas Claro, de inteligencia emocional claro, para Exactamente. ser un buen claro. líder. Saber De- canalizar esas emociones. Ujú, ¿Hasta qué límite puedo yo no demostrar esa rabia, esa tristeza, ese ego? claro. Todo eso es un compendio. Saber canalizar todas esas emociones. La lectura del entorno también es algo de lo que ya hemos hablado y que es sumamente importante. El entender que no es solamente lo que el otro te está diciendo a través de la palabra oral, o hablada, sino también de las acciones. Ujú. ¿Cómo se aprende esto? ¿Dónde se aprende eso? Sí, bueno, hay elementos de kinesia que se pueden estudiar. De hecho, aunque las personas, algunos dicen, no, él no ha practicado nunca eso, por lo general, cualquiera que está en una tarima ha practicado técnicas de kinesia. ¿Sabes? Un político, un cantante, cualquier persona que estemos en un medio, en una tarima, siempre practicamos algo de kinesia. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos esto, ¿sabes? Esto significa conozco del tema. Entonces, así no conozca del tema, esto de entender que conozco del tema. Entonces, pero hay algunas personas que hacen así, ¿sabes? Se presionan y entonces ahí ya uno empieza a ver, ah, caramba, esto es algo que está tratando de incorporar sobre algo que no es o que no tiene en la mente y en el corazón. Ok. Entonces, a veces cerrar los brazos significa estoy cerrado a algo, pero a veces significa tengo frío. Entonces, depende de la O situación miedo. también. O miedo. Maybet, ¿es bueno también que el líder sepa adaptar su lenguaje a su grupo? Sí, es bueno porque precisamente se vincula con el equipo a quien está enfrentando, con quien se relaciona. De hecho, cuando un líder habla un lenguaje distinto al que maneja el equipo, finalmente no se va a entender como se quiere, ¿no? Ok. Porque no va a llegar la comunicación. Y esto estimula definitivamente la participación de todos los miembros del equipo. Ujú, claro, claro, definitivamente tiene que ver con todos y cada uno de los integrantes, tiene que ver, como lo decimos en la comunicación, siempre un receptor, un emisor, un canal, un mensaje y todo lo demás. Eso definitivamente es cierto. Yo demuestro algo, ese alguien entiende y luego me retorna y se van generando las evoluciones. Es importante que reconozcamos que todo lo que salga de nuestra boca va a generar un impacto y va a traer un efecto. Y a partir de todo esto, pues no bajar la guardia, porque ya lo decían ustedes, todos podemos llegar a ser buenos líderes, independientemente de que algunos nazcan con habilidades Claro. diferentes a otros a quienes se les facilita, pues entonces mucho más esto de aprender a manejar bien las masas. Johan nos hacía una pregunta bien interesante. ¿Qué recomendaciones, cómo o qué hacer el primer día como líder, con un nuevo equipo de trabajo? ¿Por dónde le dirías tú a una persona con esta situación que comenzara? Bueno, tendría que comenzar primero con la participación que se vincule él con ese equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí va a conocer cuál es la necesidad de ese empleado, de ese trabajador o de ese equipo y cuáles son la iniciativa y cuáles son las ideas que él tiene para poder lograr ese objetivo a nivel de negocio. Siempre nosotros recomendamos como especialistas a nivel laboral que la empresa se blinde a nivel de estructura, a nivel técnico, en cuanto a la parte laboral de recursos humanos. Es importante que desde el inicio en que se contrata a un trabajador, incluso esté bien blindado a nivel organizacional, qué ofrece al trabajador, cuál es el medio ambiente que ofrece a ese trabajador la empresa, cuáles son los beneficios y que ese trabajador vea cómo es ese líder o ese jefe con que va a trabajar. Una pregunta también muy frecuente y que muchas personas que quizás también hicieron por acá por el Twitter.
¿Cómo hace un líder frente a un grupo de trabajo tóxico? Sobre todo lo que tú decías, con esto de la inamovilidad laboral, hay muchas personas que definitivamente dicen, bueno, ¿para qué voy a trabajar si igual no me van a votar? Claro, claro. Definitivamente, fíjate, mostrar ser genuino es uno de los factores y no ocuparse solamente en la visión del propio líder, sino ocuparse de la visión de cada una de las personas. Y si no las tiene, ayudarlos a descubrirlas. ¿Sabes? Porque hay personas que viven en la vida sin visión, ¿no? Y tienen que ver inclusive la palabra visión con tres sílabas que en algún momento se aprendió por allí, que decía, es algo como que vi, a eso que vi, le dije en la mente sí y me puse como un bombillito en on, vi, sí, on. Un Hay que resumen, generarle visión a la un gente. resumen importantísimo de todo esto, Miguel M. nos dice, un auténtico líder incluso forma nuevos liderazgos, no teme mostrarse humano, Sí, señor. falible. Y les recordamos, para quienes quieren, digamos, un pequeño resumen de estos tips, cómo debe un líder tratar a su equipo. Esta estrategia de las 3 R's de las que hablaba Carlos Acosta, que me pareció importantísimo. El reconocimiento oportuno es vital para motivar el trabajo en equipo, que todos sean lo más productivos posible. La retroalimentación también es importantísima y no hay que dejar de lado los reclamos, no hay que dejar que las cosas tampoco pasen por debajo de la mesa. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Y si usted quiere saber qué otras recomendaciones puede seguir o consejos puede seguir para tener una buena comunicación en su trabajo y sobre todo con sus subalternos, pues échale un ojito a esto que tenemos a continuación. Yo me despido por hoy. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Muchísimas gracias por habernos acompañado como todas las mañanas. Nos vemos mañana jueves. Ten claro cuál es el mensaje de lo que quieres decir. Di lo más importante al principio de tu discurso para que quede claro cuál es tu objetivo con lo que vas a explicar a continuación. La actitud es importante. Estate atento cuando otra persona te habla y que tu lenguaje corporal diga lo mismo. Mira los ojos al interlocutor. Haz preguntas abiertas. Si estás hablando como escuchando, incluye al interlocutor o a la audiencia con la que estás compartiendo el mensaje, con preguntas abiertas del tipo, ¿hay algún punto que les gustaría aclarar? Habla en positivo. No abras la boca si es solo para hacer una crítica que no sea constructiva. No te excuses. Si tienes que dar una mala noticia, no te vayas por las ramas ni intentes disimularla. Acéptala e interiorízala para transmitirla lo mejor posible y poder empezar a abordarla cuanto antes. Las malas noticias en persona. Si tienes que dar un mensaje negativo, no lo des delante de colaboradores que no están involucrados, ni lo mandes por correo electrónico. Háblalo en directo y a solas con la persona afectada. Los desacuerdos con los jefes antes. Si te ves obligado a dar un mensaje con el que no estás de acuerdo, tienes que abordarlo antes. Debes discutirlo con tu superior, pero no con los compañeros a quien tienes que transmitirlo, porque disminuye la comunicación en lugar de aumentarla. El habla como manera de expresarse. La manera en cómo hablas, tus palabras, tu tono o tus gestos son elementos básicos de la relación con tus compañeros. Así que cuídalos y sé un ejemplo de lo que te gustaría que hicieran los demás. Tómatelo con sentido del humor. Aunque estés en el trabajo, las relaciones siempre son más fluidas, más agradables, si cuando sea posible le pones un toque de humor.